A todos los estudiantes del libro de Urantia, y vamos a estar contestando la pregunta: ¿cuál es el significado de la cruz? Así que comenzamos. La respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar en el documento 188.4, que dice así: a pesar de que Jesús no murió esta muerte en la cruz para expiar la culpa racial del hombre mortal, ni tampoco murió para proporcionar algún tipo de acercamiento eficaz a un Dios que de no hacerlo sería ofendido y que no perdonaría. Y aunque el Hijo del Hombre no se ofreció como sacrificio para apaciguar la supuesta ira de Dios, ni para abrir el camino para que el hombre pecador obtuviera salvación, y a pesar de que estas ideas de expiación y propiciación son erróneas, existe, sin embargo, significados en esta muerte de cruz que no deben ser pasadas por alto. En todos los planetas vecinos, este planeta Tierra se conoce como el planeta de la cruz o el mundo de la cruz. Jesús quiso vivir una vida mortal plena en la carne en este planeta. La muerte es ordinariamente parte de la vida. La muerte es el último drama mortal. El hombre mortal no fue nunca propiedad de los grandes embusteros, mentirosos y manipuladores, ni tampoco lo es hoy de las grandes élites. Jesús no murió para rescatar al hombre de las garras de los gobernantes ni de los príncipes caídos de las esferas. El Padre Celestial nunca concibió una injusticia tan burda como la de condenar un alma mortal por las malas acciones de los antepasados. Todo esto se le ocurre nada más que a los hombres, ¿no? Todo esto ha sido invento del hombre manipulador. La muerte del Maestro en la cruz tampoco fue para pagar una deuda que la raza humana le debía a Dios. Todo esto son conceptos erróneos creados por los hombres. Se justifica que antes de Jesús se pensara así acerca de Dios Padre, pero después de las enseñanzas del Maestro ya no se justifica, porque precisamente sus enseñanzas se enfatizaron en la naturaleza amante del Padre Celestial, nuestra filiación a la familia divina y la fraternidad entre los hermanos en una vida altruista, dando frutos del Espíritu. Moisés enseñó la dignidad y la justicia de un hombre, de un Dios creador. Eso fue lo que hizo Moisés. Pero Jesús representó el amor y la misericordia de un Padre celestial. La naturaleza animal, que es la tendencia al mal, puede ser hereditaria. Pero el pecado no se transmite de padre a hijo. El pecado es el acto deliberado y consciente de rebeldía contra la voluntad del Padre y las leyes de los hijos de Dios, cometidos por una criatura. Jesús vivió y murió para todo un universo, no solamente para las razas de este mundo. Aunque los mortales de los reinos tenían salvación antes que Jesús viviese y muriese. Es, sin embargo, un hecho que su auto-otorgamiento en este mundo iluminó grandemente el camino de la salvación. Y su muerte y resurrección mucho hizo para aclarar para siempre la certeza de la sobrevivencia mortal después de la muerte. No es adecuado decir que fue alguien que se sacrificó, ¿okay? Él dijo que él iba a dejar que todo que fluyera el curso natural de la vida. Si el curso natural de los acontecimientos lo llevó a que lo crucificaran, eso es lo que él iba a permitir. ¿Okay? Él no se iba a negar a lo que nosotros los humanos que quisiéramos hacer con él. De todas formas, él era el creador de este universo y sabía que yo doy la vida cuando quiero y cuando quiero la vuelvo a tomar. Pero sí pueden referirse a él como Salvador. Como un Salvador, podemos decirlo, pero no lo hizo en la cruz, no aceptó la cruz para redimir el pecado de nadie. Okay. Ni nosotros tenemos que cargar con el pecado de nadie. Él hizo para siempre más claro y seguro el camino de la salvación o sobrevivencia del alma. Esclareció el camino de la salvación.
Debemos abandonar para siempre el concepto de Dios Padre como un monarca ofendido, un gobernante rígido y todopoderoso, cuyo mayor deleite consiste en sorprender a sus súbditos en el error y en asegurarse de que sean castigados debidamente, a menos que otro ser casi igual a él se ofrezca para sufrir por todos los pecados como sustituto y en lugar de ellos. Bien infantil creer que Jesús fue sustituto de todos nosotros. Toda esta idea de rescate y de expiación es incompatible con el concepto de Dios tal como lo enseñó y ejemplificó Jesús de Nazaret, quien no dejó nada escrito, y eso mismo le aconsejó a los apóstoles, que no dejaran nada escrito porque cada generación debería de tener sus propios conceptos de la salvación. Los que hablaron de él y escribieron lo hicieron acerca de lo que recordaban y con los años sufrió modificaciones. El amor infinito de Dios no es secundario a nada en la naturaleza divina. Una vez que captemos la idea de Dios como Padre verdadero y amante, el único concepto que Jesús enseñó, inmediatamente aplicaremos la técnica del autoolvido de esas enseñanzas absurdas y primitivas. Por eso Jesús vino. Yo vine para hacer que tenga un autoolvido. Okay. Este concepto de expiación y salvación a base de sacrificios tanto antes de Cristo como después de Cristo, tomándolo como sustituto, está arraigado y anclado en el egoísmo espiritual. Jesús enseñó que el servicio al prójimo es el concepto más alto de la hermandad de los creyentes espirituales. La salvación debe darse por sentado por los que creen en la paternidad de Dios por la fe. La mayor preocupación del creyente no debe ser el deseo egoísta de la salvación personal y apartarse de los hermanos y vivir una vida a solas, sino que debe ser el impulso altruista al amor y, por lo tanto, al servicio del prójimo, así como Jesús amó y sirvió a los hombres mortales. Lo extraordinario de la muerte de Jesús, tal como se relaciona con el enriquecimiento de la experiencia humana y la expansión del camino de la salvación, no es el hecho de su muerte, sino más bien la manera superior y el espíritu incomparable con que se enfrentó a su muerte, y además la compasión y el amor que fluyó de él sobre aquellos que no sabían lo que hacían, y estando en la cruz dijo: Padre, perdónelos porque no saben lo que hacen. Y es cierto que a veces al no tener revelación espiritual no se sabe lo que hace, pero al saberlo y no cumplir ya se peca. La salvación por medio del rescate es irreal, es puramente filosófico. La salvación humana es real, pero está basada en dos realidades que pueden ser captadas por la fe de la criatura e incorporarla a la experiencia humana. Número 1, el hecho de la paternidad de Dios y su verdad correlacionada, la hermandad del hombre. Número 2, la verdad de que se nos perdonarán nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, así como aprendamos a estar presto para perdonar a otro, así vamos asumiendo el perdón de nosotros mismos. El Padre, al mismo tiempo que nosotros perdonamos, al mismo tiempo que nosotros perdonamos a los demás, nos va perdonando a nosotros y nos vamos sintiendo perdonados. Él lo hace de inmediato, pero nosotros lo sentimos paulatinamente, así como perdonamos a los otros. La cruz por siempre muestra que la actitud de Jesús hacia los pecadores no fue ni de condenar ni de condonar, sino más bien de salvación eterna y amante. La muerte de Jesús en la cruz ejemplifica un amor que es lo suficientemente fuerte y divino como para perdonar el pecado y absorber la maldad. Reveló a este mundo una calidad más alta de rectitud que la justicia, más allá del mero concepto técnico del bien y el mal. El amor divino no solamente perdona las faltas, sino que las absorbe y las destruye. El perdón del amor trasciende enteramente el perdón de la misericordia. El verdadero perdón borra el pasado y la gratitud diaria de vivir en Dios borra el futuro, porque éste está en sus manos, para que vivamos felizmente entonces el día de hoy. ¿Okay? Eso es decir que cuando perdonamos a otro y nos perdonamos a nosotros mismos, estamos borrando el pasado. Cuando estamos dando gracias por todo, estamos viviendo en este presente. Y cuando estamos
viviendo en el presente, estamos pues borrando el futuro que se deja en las manos de Dios. La misericordia pone a un lado la culpa del mal, pero el amor destruye para siempre el pecado y toda debilidad que resulte de ella. A veces decimos, perdono pero no olvido. Bueno, cuando conozcas este tipo de amor, sí lograrás el olvido. El perdonar y no olvidar es inaceptable en la vida eterna, donde también habrán desacuerdos. Es decir, que nosotros tenemos desacuerdos aquí en la tierra, pero cuando nosotros trascendamos a otra vida después de la resurrección, nosotros vamos a tener relaciones con muchos seres diferentes y también vamos a tener desacuerdos. Si nosotros aquí no sabemos tener desacuerdos, comunicarnos, perdonarnos, ¿cómo lo vamos a saber allá? ¿No? El perdón de Jesús no es condonar, es la salvación de la condenación. La salvación no le resta importancia a la falta, sino que la enmienda. El verdadero amor no transige con el odio, ni lo condena, sino que lo destruye. El simple perdón no satisface al Maestro. Él desea que trascendamos, implica rehabilitación y sobrevivencia eterna. Y solo debemos usar la palabra redención si esto significa rehabilitación eterna. Podemos decir, Jesús nos ha redimido, pero solamente si nosotros ya hemos sido rehabilitados. Mientras tanto, no. Y así autoolvidamos el pasado y nos autoproyectamos al futuro a través del día a día en el presente. La belleza del amor divino, una vez que entra en el corazón humano, destruye para siempre el encanto del pecado y el poder del mal. Así que ya uno cuando tenemos esa autoolvido de lo del pasado, un perdón total, no recordamos, no nos interesa recordar, aun cuando venga a la mente uno inmediatamente, pero en cuestión de un segundo, lo desecha. No, eso está ya perdonado. ¿Ok? Entonces, y también ya no es satisfactorio hacer algo que sea mal. Ya eso es como repugnante, da asco hacer algo que sea, por muy mínimo, por muy simple que sea el mal. Ya uno se le quita, es un cambio total. Por eso es lo que es el nuevo nacimiento, ¿no? Si no se vive así es porque todavía no se ha experimentado en plenitud el nuevo nacimiento. Así que se destruye para siempre el encanto del pecado y el poder del mal, cualquiera que este sea, que nos haya tomado por un tiempo. No hay pecado ni mal, ni más pequeño ni más grande. Es sencillamente lleva ese nombre, pecado. Pero el creyente genuino rehabilitado lo es eternamente. Ama y perdona. Una vez que ya el creyente está totalmente rehabilitado, difícilmente vuelva a caer. Podrá fallar en alguna cosita, en alguna cosa, y enseguida se disculpará y lo arreglará. Pero el que está completamente rehabilitado, ya no hay vuelta atrás, ni a las adicciones, ni a las emociones, todo está bajo control. Ok. Así que el creyente genuino rehabilitado lo es eternamente, ama y perdona. Las recaídas son signos de no entrega total al amor divino. Esteban, que fue un discípulo de Jesús, Esteban fue el primer discípulo del Maestro en dar su vida, y su amor fue tal que dijo antes de morir: Señor, no cargues este pecado a su cuenta. La cruz no es el símbolo del sacrificio del Hijo de Dios inocente en sustitución de los pecadores culpables, ni para apaciguar la ira de un Dios ofendido, pero permanece para siempre en la tierra y en todo el universo como símbolo sagrado de los buenos que se autootorgan para los malos, y que al hacer así los salva mediante esta misma devoción de amor. La cruz es el símbolo de la forma más alta de servicio altruista. No veamos la cruz con el ojo primitivo de una acción bárbara, como dice la Biblia, sino que miremos la cruz como la manifestación final de amor del Maestro y de la devoción de Jesús y su misión de vida de autootorgamiento a las razas mortales de su vasto universo. Recordemos siempre que no hubo nada en la cruz que el Padre Celestial solicitara, sino solo que Jesús voluntariamente dio, lo que Jesús voluntariamente dio, negándose a evitarlo. Y que la muerte de cruz no fue para reconciliar al hombre con Dios, sino más bien para estimular al hombre
a la comprensión del amor eterno y amante del Padre y a la misericordia sin fin de su Hijo, y para difundir estas verdades universales a un universo. Así que hasta aquí este video, los espero en el próximo.